Disculpe, señor, pero mi madre tiene un anillo exactamente igual a ese, dijo el camarero negro de 26 años, señalando discretamente la mano del multimillonario. El silencio en el restaurante más exclusivo de Manhattan fue instantáneo. Richard Blackstone, un magnate inmobiliario de 62 años con una fortuna de $3.000 millones, sintió como se le helaba la sangre en las venas al mirar al joven que acababa de servirle su vino de $1.200. El anillo que brillaba en su mano era único, un rubí birmano rodeado de diamantes, creado especialmente en 1942. Solo existían 2 ejemplares en todo el mundo. Eso es imposible, murmuró Blackstone, con una voz que delataba un nerviosismo que no pudo disimular. El camarero, cuya placa identificaba como Devon, mantuvo una sonrisa profesional, pero sus ojos revelaban algo mucho más profundo, una calma inquietante que solo existe en aquellos que han descubierto verdades demasiado poderosas como para ser ignoradas. Devon Williams llevaba solo 3 meses trabajando en ese restaurante, pero conocía cada detalle de la vida de los clientes habituales. Especialmente la de Richard Blackstone, el hombre que frecuentaba la mesa 17 todos los miércoles, siempre solo, siempre arrogante, siempre tratando al personal como si fueran invisibles. Quizás sea una coincidencia, dijo Devon, pero su voz tenía un tono irónico casi imperceptible. Aunque mi madre siempre me dijo que heredó ese anillo de su antiguo jefe. Un hombre muy generoso. Blackstone apretó la servilleta con tanta fuerza que rasgó la tela. Sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. El segundo anillo, el que había regalado a la joven empleada doméstica en 1995, debería haber desaparecido para siempre junto con ella. Devon observó cada microexpresión en el rostro del multimillonario. Cada gota de sudor que comenzaba a formarse en su frente bronceada artificialmente. Cada intento desesperado por mantener la compostura ante una revelación que podría destruir décadas de reputación construida. ¿Tu madre todavía tiene el anillo?, preguntó Blackstone, tratando de sonar casual, pero fracasando miserablemente. Lo tenía, corrigió Devon, y por primera vez su sonrisa profesional vaciló por una fracción de segundo. Ella murió hace 2 años. Cáncer. No tenía dinero para el tratamiento adecuado. El peso de esas palabras resonó en la mesa como una sentencia. Blackstone sabía exactamente quién era la madre de Devon, sabía lo que le había hecho, sabía por qué ella nunca lo había denunciado, sabía por qué había desaparecido de la ciudad llevando solo ese anillo como única prueba de una injusticia que había durado décadas. Devon se enderezó, ajustando la bandeja con la elegancia de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Puedo traerle algo más, señor? ¿Quizás una foto de mi madre? Ella guardaba varias de cuando trabajaba para gente importante. Los ojos de Blackstone se abrieron como platos. Aquello no era una coincidencia. Era una declaración de guerra silenciosa, pronunciada con la precisión quirúrgica de alguien que había planeado cada palabra, cada gesto, cada momento. No será necesario, respondió Blackstone, con la voz más aguda de lo normal. Devon asintió con esa calma inquietante que hacía que el aire pareciera más denso. Por supuesto, señor. Estaré aquí por si cambia de opinión. Al fin y al cabo, algunas historias deben ser contadas, ¿no es así? Mientras se alejaba de la mesa, Devon sintió la mirada desesperada de Blackstone quemándole la espalda. El plan que le había llevado 2 años urdir estaba finalmente en marcha. Y lo mejor de todo era que Blackstone aún no tenía ni idea de lo profundo que era el agujero que se había cavado. Si esta historia de justicia y valentía ya te está emocionando, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que Devon descubrió sobre el pasado de su madre y lo que planea hacer con esa información te dejará boquiabierto. Blackstone terminó su comida en silencio, pero Devon podía sentir los ojos del multimillonario siguiendo cada uno de sus movimientos por el restaurante. Era exactamente la reacción que esperaba, esa mezcla tóxica de paranoia y arrogancia que había destruido tantas vidas a lo largo de los años. 2 horas más tarde, al terminar la jornada laboral, Devon encontró a Blackstone esperando fuera del restaurante, apoyado en un Bentley plateado que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 5 años. Tenemos que hablar, dijo Blackstone, tratando de sonar autoritario, pero Devon notó el nerviosismo detrás de la fachada. Claro, señor Blackstone. Acabo de terminar mi turno. Devon se acercó al hombre que había acechado sus pesadillas desde que era niño, manteniendo esa calma inquietante que hacía que Blackstone se sintiera como si estuviera perdiendo el control de una situación que debería dominar por completo. Tu madre, ¿cómo se llamaba? Grace Williams, respondió Devon simplemente. Trabajaba limpiando su mansión en Greenwich. 1995.
El nombre golpeó a Blackstone como un puñetazo en el estómago. Grace Williams, la joven de 19 años que había contratado cuando estaba desesperada por trabajar, embarazada y abandonada por su novio. La misma Grace que había presenciado sus reuniones especiales con inversores rusos en el sótano de la mansión, donde se firmaban documentos falsos y cambiaba de manos dinero sucio. No recuerdo a ninguna Grace, mintió Blackstone, pero su voz delataba el vívido recuerdo que intentaba reprimir. Devon sonrió, no con la sonrisa profesional del restaurante, sino con algo mucho más peligroso. Es curioso cómo funciona la memoria, ¿verdad? Mi madre recordaba cada detalle, especialmente la noche en que usted le ofreció ese anillo. La noche en cuestión había sido en diciembre de 1995. Grace estaba limpiando la oficina cuando oyó a Blackstone gritar por teléfono sobre problemas con las autoridades y pruebas que tenían que desaparecer. Ella se había escondido detrás de la cortina, escuchando detalles sobre sobornos a funcionarios de urbanismo y documentos falsificados que permitían construcciones ilegales en zonas protegidas. Cuando Blackstone la descubrió allí, parada con el trapo de limpieza en las manos, los ojos de él se llenaron de esa furia helada que ella reconocería por el resto de su vida. ¿Cuánto has oído?, le había preguntado, avanzando hacia ella. Nada, señor. Solo estaba limpiando. Pero ambos sabían que era mentira. Tu madre era una mujer discreta, dijo Blackstone ahora, eligiendo cuidadosamente las palabras. Siempre respetó la privacidad de sus empleadores. ¿Discreta? Devon se rió entre dientes. Es una forma interesante de describir a alguien a quien amenazaron de muerte si hablaba de lo que vio. El recuerdo volvió con fuerza a Blackstone. Él había dado el anillo a Grace aquella noche, no como un regalo, sino como un recordatorio permanente del acuerdo tácito entre ellos. Este anillo vale más de lo que ganarías en 10 años, le había dicho. Pero si abres la boca sobre lo que has oído aquí, te garantizo que tú y tu bebé desapareceréis sin dejar rastro. Grace había cogido el anillo con manos temblorosas, sabiendo que no solo estaba aceptando una joya, sino una sentencia de silencio perpetuo. Ella nunca dijo nada, continuó Devon. Se mudó a Detroit, me crió sola trabajando en 3 empleos diferentes. Siempre decía que algún día la verdad saldría a la luz. Blackstone intentó recuperar el control de la situación. Mira, chico, no sé qué tipo de fantasía se ha creado tu madre, pero yo puedo ofrecerte algo. Un trabajo mejor, tal vez. $50,000 para que te olvides de esas locuras. La oferta de soborno era exactamente lo que Devon esperaba. Blackstone todavía creía que todo el mundo tenía un precio, que los problemas se resolvían con dinero. 50,000. Devon fingió considerar la propuesta. Es curioso. Mi madre murió con una deuda de $230,000 en gastos médicos. El seguro no cubría el tratamiento experimental que podría haberle salvado la vida. El sarcasmo en la voz de Devon era tan cortante como una navaja. 50,000 es casi insultante, ¿no crees? Blackstone sintió un sudor frío recorriendo su espalda. Ese camarero no era una víctima desesperada que se pudiera comprar fácilmente. Había algo calculado en su forma de hablar, como si cada palabra formara parte de un plan mayor. 100,000 entonces, ofreció Blackstone, con voz más desesperada. Es definitivo. Devon negó lentamente con la cabeza. Todavía no lo entiende, ¿verdad? Esto nunca ha sido por dinero. Entonces, ¿qué quiere? Justicia, respondió Devon simplemente. Mi madre pasó 29 años viviendo con miedo, cambiando de ciudad cada vez que creía que usted había descubierto dónde estábamos, trabajando hasta matarse porque nunca podía usar referencias de trabajo en su mansión, muriendo en silencio porque estaba convencida de que si hablaba, yo pagaría el precio. La verdad era que Grace había intentado contar la historia varias veces a lo largo de los años. Primero a un periodista local de Detroit, que misteriosamente retiró el artículo en el último momento. Luego a un abogado de derechos civiles, cuya oficina fue allanada a la semana siguiente y todos los archivos robados. Con cada intento frustrado, Grace comprendía mejor el alcance del poder de Blackstone. Ella murió creyendo que eras intocable, dijo Devon. Pero las cosas han cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Blackstone intentó una última carta de intimidación. Cuidado con lo que dices, chico. Tengo abogados que pueden destruir tu vida con una simple llamada. Estoy seguro de que sí, respondió Devon con calma. Pero yo tengo algo que tus abogados nunca podrán comprar ni intimidar. ¿Y qué sería eso?
Devon volvió a sonreír, y esta vez Blackstone sintió un escalofrío genuino de miedo. «Paciencia», dijo Devon. «Y un plan que me ha llevado 2 años ejecutar». Mientras caminaba de vuelta a su coche, dejando a Blackstone solo en la acera, Devon sintió el peso de la promesa que había hecho sobre la tumba de su madre. Grace Williams había muerto en silencio, pero Richard Blackstone aprendería que su hijo no solo había heredado su anillo, sino también su memoria por las injusticias. Cada nueva amenaza, cada patético intento de soborno, solo alimentaba algo dentro de Devon que sus opresores no podían ver, una determinación forjada por años de sufrimiento silencioso y templada por la absoluta convicción de que había llegado la hora de que la verdad saliera a la luz. Lo que Blackstone no sabía era que cada palabra de esa conversación había sido grabada por el discreto dispositivo que Devon llevaba en el bolsillo, y que esa era solo la primera jugada de un juego que el multimillonario ni siquiera imaginaba que ya había perdido. Durante las 2 semanas siguientes, Blackstone intentó todo para que Devon desistiera. Primero vino la presión psicológica, llamadas anónimas en medio de la noche, coches extraños aparcados frente al pequeño apartamento que Devon compartía con 2 compañeros de la universidad. Luego, la presión profesional, una conversación casual entre Blackstone y el dueño del restaurante sobre empleados problemáticos que podrían dañar la reputación del establecimiento. Pero Devon había aprendido de Grace Williams que la paciencia era un arma más poderosa que cualquier confrontación directa. Cada nuevo intento de intimidación solo confirmaba lo que él ya sabía. Blackstone estaba desesperado. «No tienes ni idea de con quién estás tratando», dijo una voz detrás de Devon mientras esperaba el autobús para ir a casa un jueves lluvioso. Devon se volvió y se encontró con un hombre de unos 40 años, con un traje caro pero discreto, y unos ojos que revelaban una inteligencia aguda. «Usted debe de ser Richard Blackstone. Por fin se ha decidido a aparecer en persona. Soy Michael Harrison, abogado de Blackstone, y puedo garantizarle que no le conviene que esto llegue a los tribunales». Devon esbozó esa sonrisa que se estaba convirtiendo en su marca registrada. ¿Tribunales? ¿Quién ha hablado de tribunales? Solo he mencionado que mi madre tenía un anillo interesante. Harrison estudió a Devon con renovada atención. Había algo en la calma del joven que no encajaba con el perfil de víctima desesperada que esperaba encontrar. «Mi cliente está dispuesto a hacer una oferta final. $250,000. Usted firma un acuerdo de confidencialidad y todos siguen con sus vidas». «Interesante», respondió Devon, fingiendo considerar la oferta. «Pero tengo una contraoferta». Harrison arqueó una ceja. «Te escucho». «Nada. Absolutamente nada. Porque esto nunca ha sido por dinero, señor Harrison. Se trata de algo que su cliente perdió hace mucho tiempo y que nunca podrá volver a comprar». «¿Y qué sería eso?» «Dormir tranquilo». Llegó el autobús y Devon subió, dejando a Harrison parado bajo la lluvia con expresión confusa. Ese no era el comportamiento de alguien que pudiera intimidarse o comprarse fácilmente. Lo que ni Harrison ni Blackstone sabían era que Devon no actuaba solo. 3 meses antes de conseguir el trabajo en el restaurante, había buscado a la única persona que podía ayudarlo a navegar por el complejo mundo legal que rodeaba a hombres como Blackstone. Jessica Chen era fiscal adjunta en el Distrito Sur de Nueva York, especializada en delitos financieros y corrupción. Y lo que era más importante, ella había conocido a Grace Williams. «Su madre vino a mi oficina en 2018», explicó Jessica durante la primera reunión con Devon. «Ella tenía documentos, fechas, nombres, todo lo que necesitábamos para abrir una investigación sobre Blackstone». «¿Y por qué no hicieron nada?» «Porque 48 horas después, nuestro principal testigo, un ex empleado dispuesto a corroborar la historia de su madre, murió en un accidente de coche. Y otros 2 contactos desaparecieron de la ciudad sin dejar rastro». Devon sintió la familiar mezcla de ira y determinación que había aprendido a canalizar. «Pero las cosas han cambiado ahora». «Han cambiado mucho», asintió Jessica. «El escándalo de los papeles de Panamá, las nuevas leyes de transparencia financiera, la presión pública sobre la corrupción corporativa. En 2018, Blackstone era intocable. Hoy, él es un objetivo». Jessica fue quien orientó a Devon sobre cómo documentar cada interacción con Blackstone. Cada encuentro, cada intento de soborno, cada amenaza implícita se registraba y catalogaba cuidadosamente. «Él se está comportando exactamente como esperábamos», dijo Jessica mientras analizaba las grabaciones de la conversación en el restaurante. «Arrogante, desesperado y cometiendo nuevos delitos con cada intento de encubrir los antiguos». «¿Y cuánto tiempo necesitamos?» 2 semanas más.
Hay una auditoría federal en sus empresas que comienza el mes que viene. Si conseguimos presentar pruebas sólidas de extorsión e intimidación antes de eso, será el empujón final que necesitan para abrir una investigación criminal completa. Devon asintió, pero su mente ya estaba varios pasos por delante. La justicia oficial era importante, pero él tenía planes mucho más personales para Richard Blackstone. 2 días después, Devon recibió una llamada inesperada en el trabajo. ¿Devon Williams? Soy Theodore Blackstone. El apellido hizo que Devon se detuviera inmediatamente. ¿Hermano de Richard? Hijo. Y me gustaría mucho hablar con usted. Theodore Blackstone era todo lo que su padre no era: ético, compasivo y genuinamente comprometido con la justicia social. A los 35 años, él se había alejado de los negocios familiares cuando descubrió la verdadera fuente de la fortuna de los Blackstone. Mi padre no sabe que estoy llamando, explicó Theodore durante el encuentro en una cafetería discreta de Brooklyn. Pero yo sé de la existencia de Grace Williams desde hace años. ¿Cómo? Porque contraté a investigadores privados cuando empecé a sospechar que nuestra fortuna se había construido sobre algo podrido. Encontraron pruebas de al menos 6 familias que habían sido silenciadas o intimidadas a lo largo de los años. Theodore deslizó una carpeta por la mesa. Son copias de documentos que conseguí de la oficina de mi padre. Contratos fraudulentos, registros de pagos para influir en funcionarios públicos, correspondencia sobre cómo manejar a testigos problemáticos. Devon abrió la carpeta y sintió que el corazón se le aceleraba. Allí estaba todo: décadas de corrupción sistemática documentadas con minucioso detalle. ¿Por qué me das esto? Porque la justicia tardía no es justicia denegada. Y porque quiero que mi hijo crezca sabiendo que, cuando llegó el momento de elegir entre la familia y hacer lo correcto, elegí hacer lo correcto. Esa noche, Devon llamó a Jessica con una sola frase: acabamos de ganar el juego. Pero incluso mientras organizaba las pruebas que destruirían a Richard Blackstone, Devon sabía que la verdadera venganza aún estaba por llegar. Porque algunos crímenes no se pagan solo con la cárcel o la ruina. Algunos crímenes se pagan con la destrucción total de todo lo que el criminal cree que es su identidad. Y Devon había pasado los últimos 2 años planeando exactamente eso. Mientras Blackstone dormía en su mansión, convencido de que se trataba de otro joven desesperado que podía ser comprado o intimidado, Devon ultimaba los preparativos para algo que haría que el multimillonario cuestionara cada decisión que había tomado en los últimos 30 años. La justicia oficial sería solo el aperitivo. El plato principal sería mucho más personal. El miércoles siguiente sería una noche como cualquier otra en la exclusiva gala benéfica de la élite de Manhattan. 300 invitados, cada entrada con un precio de $5,000, retransmisión en directo por las principales redes sociales de la ciudad. Richard Blackstone había comprado una mesa completa, como hacía todos los años, para exhibir su generosidad ante las cámaras. Era el tipo de evento que alimentaba su ego: fotografías con políticos, apretones de manos con otros multimillonarios, discursos sobre responsabilidad social, pronunciados por el hombre que había pasado 3 décadas destruyendo vidas para construir su fortuna. Devon llegó al hotel como empleado subcontratado de la empresa de catering, con un uniforme discreto, una bandeja en la mano, completamente invisible para los invitados, que ni siquiera miraban a la cara a las personas que le servían. «Champán, señor Blackstone», ofreció Devon, acercándose a la mesa principal donde el multimillonario posaba para las fotos con el alcalde. Blackstone lo reconoció de inmediato y su rostro palideció. «¿Qué diablos estás haciendo aquí?» «Trabajando», respondió Devon con calma. «Igual que hacía mi madre cuando usted la amenazó de muerte». La conversación alrededor de la mesa se acalló. El alcalde y los demás invitados miraron confusos la evidente tensión entre los 2 hombres. «Seguridad», gritó Blackstone, pero Devon levantó una mano en señal de paz. «No es necesario, señor Blackstone. Solo he venido a entregarle algo que le pertenece». Devon colocó un sobresellado sobre la mesa, justo delante de las cámaras que seguían retransmitiendo en directo. El sobre contenía copias de todos los documentos que Theodore le había proporcionado, además de las grabaciones de cada intento de soborno e intimidación de las últimas semanas. «Siempre ha dicho que todo hombre tiene un precio», dijo Devon, con voz lo suficientemente clara como para que los micrófonos lo captaran. Pero se olvidó de preguntar cuál era el precio de la justicia. Blackstone rasgó el sobre con manos temblorosas. A medida que leía, su expresión pasó de la confusión al horror absoluto. Allí estaban 30 años de delitos documentados con minucioso detalle, cada soborno, cada amenaza, cada familia destruida. ¿Dónde ha conseguido esto?», susurró Blackstone.
De su propio hijo, respondió Devon simplemente. Theodore tiene una conciencia que usted nunca ha desarrollado. Todo el salón estaba en silencio ahora. Las cámaras enfocaban alternativamente a Blackstone, que parecía estar sufriendo un colapso nervioso, y a Devon, que mantenía esa calma inquietante que había perfeccionado durante años. Jessica Chen entró en el salón en ese preciso momento, acompañada por 4 agentes federales. No era una coincidencia. Devon había cronometrado cada detalle para garantizar el máximo impacto público. Richard Blackstone, anunció Jessica en voz alta para que todos la oyeran, está arrestado por extorsión, soborno de funcionarios públicos, fraude fiscal e intimidación de testigos. El silencio se rompió con el sonido de las esposas y los flashes de las cámaras. Blackstone miró a su alrededor desesperadamente, buscando una salida, un aliado, cualquier cosa que pudiera salvarlo de aquella humillación pública. «Esto es un error», gritó mientras se lo llevaban. «Tengo abogados. Tengo contactos». Devon se acercó a donde Blackstone estaba siendo esposado. «¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros, señor Blackstone? Usted siempre ha creído que el poder consiste en quitarle lo que quiere a los más débiles. Yo he aprendido que el verdadero poder consiste en utilizar el sistema contra quienes se creen por encima de él». Blackstone intentó una última carta. «¿Crees que eso va a devolverle a tu madre? ¿Crees que eso cambia algo?» Devon sonrió, no con rabia, sino con la serena satisfacción de quien finalmente veía que se hacía justicia. «No, no va a devolverme a mi madre. Pero garantizará que otras madres no pasen por lo que pasó la mía. Y a veces, eso es suficiente». Mientras los agentes se llevaban a Blackstone, Devon se volvió hacia las cámaras que seguían retransmitiendo en directo. «Me llamo Devon Williams. Mi madre se llamaba Grace Williams. Durante 29 años, ella vivió con miedo a un hombre que creía estar por encima de la ley. Hoy hemos demostrado que nadie lo está». El presentador del evento, tratando de recuperar el control de la situación, susurró algo sobre interrumpir la transmisión, pero ya era demasiado tarde. La historia ya se estaba difundiendo por las redes sociales, y los videos se compartían miles de veces por minuto. Theodore Blackstone se acercó a Devon en medio del caos. «Gracias», dijo simplemente, «por hacer lo que yo nunca tuve el valor de hacer». «Gracias por darme las herramientas para hacerlo bien», respondió Devon. Mientras los invitados a la gala murmuraban y especulaban, tratando de distanciarse de Blackstone antes de que su propia reputación se viera mancillada por asociación, Devon sacó discretamente la pequeña grabadora de su bolsillo y se la entregó a Jessica. «La conversación de hoy», explicó. «Él intentó sobornarme una vez más justo antes de que llegaras». Jessica asintió con la cabeza, impresionada. «Lo has documentado todo». «Mi madre me enseñó que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Solo he tenido que echarle una mano». En los minutos siguientes, a medida que se difundía la noticia, otras 3 víctimas de Blackstone salieron de las sombras, animadas por el valor de Devon. Familias que habían sido silenciadas durante décadas finalmente tuvieron voz. El imperio de Blackstone comenzó a desmoronarse en tiempo real, las acciones se desplomaron, los socios comerciales cancelaron contratos y se abrieron investigaciones federales en varios estados. Devon salió del hotel esa noche sabiendo que su madre finalmente podría descansar en paz. La promesa susurrada en su tumba 2 años antes se había cumplido. Pero mientras caminaba por las calles de Manhattan, pasó por un kiosco donde ya se vendían los primeros ejemplares de la edición especial. El titular decía, «Multimillonario detenido en un escándalo en directo. Su propio hijo denuncia a su padre». Devon se detuvo y compró un ejemplar, no por vanidad, sino porque quería asegurarse de que la historia de Grace Williams finalmente se contara como se merecía. En la primera página, su foto aparecía junto a la de su madre, 2 generaciones unidas por la búsqueda de la justicia. No se trataba solo de venganza. Se trataba de demostrar que los sistemas creados para proteger a los poderosos podían utilizarse para proteger a los vulnerables, siempre y cuando alguien tuviera la paciencia y la inteligencia suficientes para trabajar dentro de ellos. Se trataba de convertir el dolor en un propósito y el silencio en una revolución. 6 meses después del arresto de Blackstone, Devon Williams estaba sentado en una oficina con vistas a Central Park, no como visitante, sino como propietario. La Fundación Grace Williams, creada con parte del dinero recuperado de los fraudes de Blackstone, ya había ayudado a 43 familias que habían sufrido intimidación corporativa. Richard Blackstone, por su parte, esperaba juicio en una prisión federal, abandonado por sus antiguos amigos de la élite, que huyeron de él como ratas de un barco que se hunde.
Sus abogados habían conseguido reducir la fianza a solo $50 millones, una cantidad imposible para alguien cuyos bienes habían sido congelados por la justicia. Irónico, no, comentó Jessica Chen durante una reunión en la fundación. Él se pasó toda la vida comprando personas, y cuando necesitó verdaderos amigos, descubrió que el dinero no compra la lealtad genuina. Theodore Blackstone había tomado el control de las empresas familiares, implementando estrictas políticas éticas y un programa de reparaciones para las víctimas de su padre. Algunas fortunas deben reconstruirse desde cero, explicó en una rueda de prensa que Devon vio por televisión en su oficina. El caso se había convertido en un hito legal. Fiscales de 5 estados diferentes abrieron investigaciones similares, utilizando el modelo creado por Jessica y Devon para combatir la intimidación corporativa. La «Doctrina Williams», como la bautizó la prensa, sentó precedentes para proteger a los testigos que denunciaran delitos de cuello blanco. Devon nunca volvió a trabajar como camarero, pero conservaba una foto del equipo del restaurante en su escritorio. Algunos de sus antiguos compañeros trabajaban ahora en la fundación, otros habían conseguido mejores empleos gracias a las cartas de recomendación que Devon les había escrito personalmente. La historia más conmovedora llegó 3 meses después de la detención de Blackstone. Una mujer de 60 años llamada Patricia Johnson acudió a la fundación con un caso casi idéntico al de Grace Williams: intimidación, silenciamiento forzado, décadas de miedo. Pero esta vez había alguien dispuesto a escucharla y actuar. Mi madre murió creyendo que estaba sola en esta lucha, dijo Devon durante la primera audiencia del caso Johnson. Hoy en día, ninguna familia tiene que enfrentarse sola a esta batalla. Blackstone intentó una última carta desesperada, ofreció delatar a otros empresarios corruptos a cambio de una reducción de la pena. Pero descubrió que incluso sus sucios secretos habían perdido su valor. La élite a la que él había protegido durante décadas ahora lo trataba como a un paria radioactivo. El día de la sentencia, Devon estaba presente en la sala del tribunal. 25 años de prisión. Blackstone saldría de la cárcel como un hombre de 87 años, si es que salía. Cuando los ojos de los dos hombres se cruzaron por última vez, Devon no sintió ira ni satisfacción, solo la paz serena de quien había transformado el trauma en propósito. Él quiso saber si me sentía vengado, le contó Devon a Theodore después de la audiencia. Le dije que la venganza era algo demasiado pequeño para describir lo que sentía. Era justicia, era cierre, era la prueba de que los sistemas pueden funcionar cuando las personas adecuadas deciden hacerlos funcionar. La fundación crecía exponencialmente. Abogados voluntarios, investigadores jubilados, periodistas idealistas. Todos querían formar parte de algo que realmente cambiaba vidas. Devon había descubierto que su verdadera vocación no era servir mesas, sino servir a la justicia. Un año después del arresto de Blackstone, Devon fue invitado a hablar en la graduación de la Facultad de Derecho donde su madre había soñado estudiar antes de que el embarazo interrumpiera sus planes. Grace Williams nunca tuvo la oportunidad de luchar por la justicia en los tribunales, dijo Devon a los graduados. Pero ella me enseñó que la justicia no es un privilegio de quienes tienen un título, es una responsabilidad de quienes tienen valor. El anillo de su madre estaba ahora expuesto en el vestíbulo principal de la fundación, acompañado de una sencilla placa: Grace Williams, 1976 a 2023. Nos enseñó que el silencio impuesto no es el final de la historia, sino solo el comienzo de una lucha por aquellos que tienen suficiente amor para continuar. Blackstone había intentado usar el poder y el dinero para escribir la historia como él quería. Pero descubrió que hay fuerzas más poderosas que la riqueza, la memoria, la justicia y la determinación incansable de un hijo que se negó a dejar que el legado de su madre muriera en silencio. Devon Williams demostró que la mejor venganza no es destruir a quienes te han hecho daño, sino construir algo tan poderoso y positivo que el mal que intentaron hacer se vuelve irrelevante frente al bien que tú eres capaz de crear. Mi madre siempre decía que la verdad tiene piernas, reflexionó Devon mirando por la ventana de su oficina. A veces solo necesita a alguien dispuesto a enseñarle a correr. Si esta historia de valentía y justicia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para disfrutar de más relatos que demuestran que las personas corrientes pueden generar cambios extraordinarios cuando deciden que el silencio no es una opción.